Hoy vamos a recorrer la Casa Irubo, una emblemática construcción del año 1920, ubicada en Huerta Grande, en la zona de Punilla, en la provincia de Córdoba. Casa Irubo abre todos los días de 9:30 a 12:30 y de 16 a 20. ¿Nos acompañan a recorrerla? ¿Cuándo arrancó el proyecto y cómo? El proyecto se inicia en el año 1986, con la decisión de un cambio de vida de nuestra familia. Con mi esposa decidimos buscar un lugar en las sierras para hacer producción artesanal de alimentos, inicialmente dulces, porque somos profesionales los dos, ingeniero químico, y trabajamos en fábricas de empleados en la zona de Rafaela, San Francisco, hasta que decidimos iniciar un proyecto independiente y encontramos este lugar, esta casa en Huerta Grande, esta casa que tenía muchos años, y la conseguimos relativamente barata porque hicimos un cambio. La gente que vivía acá milagrosamente quería mudarse a San Francisco, hicimos un cambio de casas, de una casa más nueva de 100 metros cubiertos por este caserón que ya está por cumplir los 100 años, que tiene como 500 metros cubiertos. Alrededor de esta casa armamos lo que fue inicialmente la fábrica de dulces y el local de ventas que ustedes están viendo, y luego fuimos agregando una serie de productos más. La casa en sí es una casa que data de 1920 y pico, no tenemos la fecha justa. Fue construida por un ingeniero alemán que se vino a vivir acá después de la Primera Guerra Mundial, de apellido Oderbrecht, conocido, que tenían una empresa constructora y que hicieron un montón de casas en Huerta Grande. En la calle Los Plátanos hay una serie de casas hechas por el ingeniero Oderbrecht. Una característica anecdótica de esta casa es que la casa de al lado fue la primera casa, que es donde vivía el ingeniero Oderbrecht, y esta casa fue un regalo de bodas, Irubo. Yo no sabía, cuando lo elegimos como marca, qué significaba Irubo, pero nos gustó y le pusimos dulce de la casa Irubo, porque tenía grabado en el frente la palabra Irubo. Años después, en una visita de un contingente de jubilados, en el año 90 y pico, que el guía, el chofer, me dice: acá tengo dos personas que te quieren cobrar derecho de autor. Así le digo: ¿quiénes son? Bueno, me presentó: Irene y Wolfram Irubo. Tenían 97 y 96 años. Vivían en Córdoba y nos contaron en ese momento que fue un regalo de bodas. El ingeniero Oderbrecht, el fundador de la familia, ¿no?, el que vino de Alemania, le regaló de bodas en 1927 esta casa a Irene y a Wolfram cuando se casaron. O sea, es la conjunción de sus dos nombres. Claro, más sencillo. Yo pensé que era algo más misterioso, pero Irene y Wolfram. Bien. Así que esa es la historia de la casa. La elaboración de los productos fue cambiando
al cabo del tiempo, porque inicialmente empezamos con una pailita de cobre y un circuito de aceite térmico que lo hacíamos andar con un calefón viejo para calentarnos, muy artesanal. También no vendíamos acá, los primeros 2 años vendíamos en la feria de artesanos del Andén, de la Falda. Hacíamos muchas ferias, la cumbre, con los chicos chiquitos, nos llevamos por todos lados, en una combi Volkswagen, también emblemática. Luego, bueno, en el año 93-94 compramos una caldera a vapor. El vapor nos permitió trabajar con pailas ya más modernas. Tenemos 2 pailas para hacer dulces. Dulces en frasco y los dulces que van adentro de los alfajores. En el año 90 y pico también empezamos con los alfajores y la idea era no competir con las marcas emblemáticas, La Quinta, Estancia Rosario, entonces decidimos hacer un alfajor ligeramente diferente, que es un alfajor elaborado con harina integral. Tiene semillas de chía y de sésamo y la harina se muele en un molino acá en Capilla del Monte. Entonces es producción de la zona. Y también definimos que el alfajor debería llevar un envase transparente para que la gente vea lo que hay adentro, porque había mucho engaño en el sobre y el tamaño del alfajor. Así que bueno, productos emblemáticos son las mermeladas, los alfajores y después tenemos los quesos. En el año 94 fundamos la cuenca lechera del Valle de Punilla, llegamos con el tambo nuestro, que estaba acá ubicado en la Guantica, en la reserva. Teníamos 250 cabras y había como tambos en Capilla, hasta Cosquín. Producimos mucha cantidad de queso de leche de cabra y dulce de leche, pero en la crisis del 2001 casi todos los tambos desaparecieron. Ahora estamos haciendo un poco de queso y dulce de leche, pero ya con leche traída de la zona de Cerrezuela o Cruz del Eje, más al norte. Acá en la zona no hay más tambos, lamentablemente, ¿no? Otro producto emblemático es la línea de bombones, Higo y Nuez, apto para celíacos. Y en el año 2007 iniciamos con un proyecto importante acá en el campo de la Guantica, en la reserva, que es implantar vides. Instalamos unas 2.000 plantas de vid y somos el primer viñedo del Valle de Punilla, a pesar de que algunos digan que son los primeros. Nosotros somos los primeros porque fue registrado en el INB el primer viñedo de Punilla. Tenemos Syrah, Malbec, Cabernet y Merlot, plantas que tienen ya casi 15 años, son plantas de tronco grueso y producimos vino con nuestra uva propia, pero con los avatares del tiempo, porque entre la sequía, las heladas, bueno, hay mucha cuestión, ¿no? El tema de producción primaria es muy complicado. Bien, otras cosas que hacemos también son, mi esposa es ceramista, tenemos toda una línea de cerámica artesanal y telar que hace, justo está atrás mío, que lo hace mi esposa, o sea, es un proyecto bien familiar, ¿no? Bueno, eso sería más o menos lo que hacemos. Me preguntabas dónde conseguir los productos. Bueno, normalmente el producto se consigue acá, en el local central de Casa Irbo. Tenemos en la avenida San Martín 2120 de Huerta Grande, queda a una cuadra del Colina Utedic. Y bueno, también hemos abierto, que lo habíamos cerrado después de la pandemia, el local de venta que está en el balneario municipal, que es donde está la bodega, donde está la reserva de la Guantica, y ahora vamos a abrir un local en la subida Jardino, en donde se va a instalar un centro de compras, creo que va a estar Pizza Popular y otros locales en la subida que va de la ruta para Jardino. Pero el producto lo mandamos, sobre todo los alfajores, estos alfajores
envase transparente, como había mencionado, lo mandamos a todo el país. Pero se venden fundamentalmente en dietéticas, en casas de alimentos naturales, bueno, en Pachamama, La Falda, en dietéticas de Buenos Aires, de Córdoba, Rosario, de Santa Fe, en Capilla, La Cumbre. Sí, tenemos distribuidores locales, toda la línea de alfajores y de bombones de higo y todo eso. Como producto nuevo, porque a pesar de que tenemos ya 36 años de empresa, siempre estamos largando algún producto nuevo. Este año largamos el yogur, hacemos un yogur totalmente natural, sin azúcar, descremado, y también hacemos el yogur lactosado para la gente que quiere consumir sin lactosa. Bueno, detrás están los vinos, Uyuna, Sirac, algunos de los vinos, Isabela, el típico de Córdoba, el vino Noir también. Así que eso es todo lo que hacemos.